Estimados colegas, les habla el doctor Aarón Benzadón, subdirector de docencia del Complejo Hospitalario Metropolitano, y este momento es propicio para invitarlos a nuestras próximas jornadas médicas en su versión 58, actualización e innovación en salud más allá del COVID-19. Será el primer congreso virtual que realizaremos y va a ser desarrollado durante los días 22, 23 y 24 de este mes de manera virtual, donde vamos a compartir experiencias en la atención de nuestros pacientes y vamos a aprender sobre experiencias de médicos invitados, tanto nacionales como internacionales, que participarán en las mismas. Serán 3 días de ardua y de intensa actividad académica que esperamos que sean del beneficio para todos ustedes. Deseamos que este esfuerzo que hemos desarrollado durante esta jornada sea de valor, especialmente para nuestros médicos más jóvenes, estudiantes de medicina, internos y residentes, en medio de esta modalidad de educación médica continua. Aprovecho la ocasión para felicitar a todos los héroes del sector salud anónimos que han sufrido enfermedad por la pandemia, y un homenaje para aquellos que han dado su vida por servir a los demás. A la vez, debo destacar el apoyo de la Dirección General, de la Subdirección de Docencia y del Comité de Docencia con el personal que nos respalda para que esta jornada sea un éxito y que sea de utilidad para todos ustedes. Esperamos verlos en las mismas. Muchas gracias y fuerza, sigamos adelante, que esta lucha la ganamos. Gracias. Buenos días, mi nombre es Alana Armuelles, soy médica especialista en medicina interna, médico residente en inmunología y alergología clínica, y el día de hoy me corresponde presentarles el tema de desarrollo del sistema inmunológico. Los objetivos de la presentación son revisar los componentes de la inmunidad innata, de la inmunidad adaptativa, los mecanismos de respuesta inmunológica, la defensa contra microorganismos y las características del sistema desde el nacimiento hasta la madurez. Darwin y Wallace, en su libro El origen de las especies, explicaron la teoría de selección natural en 1858, donde ellos mencionaban que la especie humana debía haber sufrido modificaciones biológicas para poder sobrevivir a lo largo de su evolución, y estas modificaciones biológicas incluyen mecanismos intrínsecos para que el ser humano sea capaz de contrarrestar también los patógenos del medio. Así el hombre ha ido especializando durante mucho tiempo su mecanismo de defensa hasta obtener el sistema inmunológico con el que hoy contamos. La respuesta inmunitaria podemos dividirla en 2 grandes grupos, la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. La inmunidad innata se caracteriza por ser inmediata, inespecífica y genéticamente programada para detectar elementos invariantes de microorganismos. La respuesta inmune adaptativa es una respuesta tardía, la primera exposición específica del antígeno y tiene memoria inmunológica, y esta memoria hace que ante una nueva exposición su respuesta pueda ser más rápida. Los componentes del sistema inmune innato son las barreras físicas y químicas, las células fagocíticas, las células dendríticas, los mastocitos, las células natural killer, otras células linfoides de la inmunidad innata, y componentes proteicos como por ejemplo el complemento. Las superficies epiteliales intactas forman esta barrera física entre los microbios del ambiente externo y el tejido del hospedador, pero también pueden producir sustancias antimicrobianas que dificultan la entrada de los microorganismos, como podemos ver aquí, la producción de defensinas y catequicidinas, ¿no? Las barreras que tenemos son la piel y las superficies mucosas de la vía respiratoria, gastrointestinal y genitourinaria. Y las mismas se ayudan de algunos otros componentes como los cilios, por ejemplo, en la vía respiratoria, para la eliminación de los microorganismos. Las células que tienen funciones fagocíticas, principalmente son los macrófagos y los neutrófilos, como vemos por acá. Estos son la primera línea de defensa contra los microbios y su función es ingerir y destruir tanto microbios como células dañadas. El neutrófilo tiene una vida media más corta que el macrófago y su acción es mucho más rápida también.
Por acá tenemos entonces las células dendríticas, otro componente importante del sistema inmunitario innato, y ellas básicamente se encuentran en los tejidos, tienen una amplia variedad de receptores de patrones de moléculas, lo que hace que puedan reconocer muchos PAM y DAM, que vamos a ver esto más adelante también, y una vez que reconocen también estos patógenos, tienen la capacidad de producir o secretar citoquinas inflamatorias, ¿no? La vemos en los tejidos. Las células linfoides de la inmunidad innata cada vez se estudia un poquito más de estas. Ellas provienen del mismo progenitor linfoide de los linfocitos, solamente que no presentan TCR, no presentan el clásico receptor de los linfocitos, ¿no? Pero provienen del mismo precursor, y es llamativo que han sido clasificadas porque tienden a producir citoquinas con un perfil muy parecido a los subtipos de los linfocitos TCD4. Por ejemplo, la célula linfoide de la inmunidad innata tipo 1 produce interferón, como si fuera un TH1. Las tipo 2 producen interleuquina 5, interleuquina 13, como si fuera un perfil TH2. La tipo 3 produce interleuquina 17, interleuquina 22, como si fuera un perfil TH17. Entonces, también, obviamente, al producir un perfil de citoquinas parecido, ejercen las funciones también muy parecidas a los subtipos de las células TCD4. Las células natural killer son como las células, representan como los linfocitos TCD8, pero de la inmunidad innata. O sea, su mecanismo es muy parecido. Tenemos aquí que ellas inducen la apoptosis de la célula que esté dañada mediante la liberación de proteínas granulares, como son las perforinas y las granzimas. La perforina permite la entrada de las granzimas, que son enzimas proteolíticas, a la célula que piensan eliminar, y estas granzimas activan, por ejemplo, la vía de las caspasas y así inducen apoptosis. Por otra parte, las células natural killer también liberan interferón y así activan a los macrófagos que habían fagocitado microbios para completar la eliminación de los mismos. Entonces, como mencionaba, en la inmunidad innata se reconocen patrones moleculares asociados a daños o asociados a patógenos, son generales. Los PAM serían los asociados a patógenos y pueden ser ácidos nucleicos, lípidos de pared celular, y los DAM serían patrones asociados a daño y pueden ser proteínas inducidas por estrés, proteínas liberadas por lesión de la matriz extracelular, proteínas nucleares como las histonas, por ejemplo, ¿no? Y aquí vemos cómo hay diferentes tipos de receptores de la inmunidad innata, como los toll-like receptors. Hay receptores en la pared, en la membrana, disculpen, y también hay receptores citoplasmáticos, y hay receptores también en los endosomas. Entonces, una vez que estos receptores son activados, vemos aquí que se producen las especies reactivas de oxígeno y óxido nítrico para eliminar los microbios, y también se da la producción de citoquinas, principalmente interleuquina 1, interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral, que van a tener repercusiones inflamatorias a nivel sistémico. Vemos aquí, por ejemplo, a nivel de los vasos sanguíneos, aumento de la permeabilidad. En el cerebro, estas citoquinas inducen la producción de fiebre. En el hígado, la liberación de reactantes de fase aguda. En la médula ósea, la producción de más células inflamatorias, ¿no? La mayoría de las células que componen la inmunidad innata son células presentadoras de antígenos y van entonces a activar esta rama de la respuesta inmunitaria, la rama adaptativa. Y aquí está mediada básicamente por los linfocitos y sus productos. Es importante que la inmunidad adaptativa es muy específica por un proceso de recombinación somática a partir de línea germinal de los genes que codifican para los receptores de los linfocitos B y los linfocitos T, lo que le permite tener un amplio repertorio de receptores, por eso es muy específica. Entonces vemos cómo a partir del precursor linfoide se genera los prolinfocitos B y los prolinfocitos T. Importante, el prolinfocito T madura en el timo
Aquí vemos cómo sale maduro posterior a la selección positiva y la selección negativa que limita la salida de linfocitos autorreactivos. Pero el linfocito B sale inmaduro y termina su maduración en los órganos linfoides periféricos, no en los órganos generadores. Los linfocitos vírgenes no son más que los linfocitos maduros ya, pero que no se han expuesto ante algún antígeno microbiano. Aquí lo vemos entonces exponiéndose ante el antígeno microbiano y se transforma en un linfocito efector que ya puede ejercer sus funciones, ¿no? Dirigidas por la exposición a este antígeno. Y vemos cómo con el paso del tiempo van disminuyendo estos linfocitos vírgenes y van aumentando los linfocitos de memoria, ¿no? Con el paso de los años. Recordemos también que la estructura química va disminuyendo, ¿no? Como pueden ver aquí, el timo, esto va involucionando. Vemos aquí la clasificación muy rápido de los linfocitos TSD4. Es de forma general TH1, TH2, TH17, los linfocitos T foliculares que promueven el cambio de isotipo en el centro germinal, y vemos cómo se diferencian por las citoquinas, las células efectoras, y tienen también un rol distinto según diferentes mecanismos patológicos, ¿no? Vemos que el perfil TH2 es el que va con el mecanismo alérgico. Vemos que el perfil de linfocitos T foliculares se asocia bastante a autoinmunidad, ¿no? Y también es importante de qué microorganismos nos pueden defender. Y por este lado, entonces, vemos los linfocitos T citotóxicos. Como ya mencionamos, el mecanismo de las perforinas y transimas es igual en los linfocitos T citotóxicos que en las células natural killer, y se va a inducir al final la apoptosis. Y también el linfocito T citotóxico puede expresar el FAS ligando, que se une al FAS en la célula que se busca eliminar, y también se va a inducir la apoptosis. A partir de los linfocitos B, entonces vamos a tener la generación de anticuerpos, ¿no? Aquí vemos los distintos isotipos de anticuerpos, IgA, IgD, IgE, IgG, IgM, y vemos cómo la vida media de ellos es variable, pero llama la atención esto, ¿no? Una vida media de la IgG de 23 días aproximadamente, y por qué la vida media de las otras inmunoglobulinas es más corta, ¿no? Y esto principalmente es por la presencia en ciertas células endoteliales, macrófagos, del receptor neonatal FC, que permite que la IgG se una a este receptor en un endosoma con un pH ácido, y este receptor hace que se pueda reciclar esta IgG. Vemos cómo la está liberando nuevamente a la luz sin que pase por la degradación en los lisosomas, ¿no? Por eso es que demora más tiempo, porque es reciclada por este receptor. Y vemos cómo ellas pueden, en su forma secretada, tener formas de dímero, en el caso de la IgA, forma de pentámero, en el caso de la IgM. La inmunidad frente a bacterias extracelulares en su rama innata básicamente es por fagocitos y activación del complemento. La inmunidad adaptativa se da entonces por la parte de anticuerpos. Aquí vemos neutralización directa de estas bacterias extracelulares, opsonización y fagocitosis mediada por estos receptores FC. Aquí lo vemos también, activación del complemento, vemos el C1Q uniéndose a estos anticuerpos, y también va a favorecer entonces la eliminación de los microorganismos de esta forma. Y vemos también un papel de los linfocitos T, CD4, produciendo citoquinas y estimulando la respuesta de los anticuerpos, ¿no? La inmunidad frente a las bacterias intracelulares en la rama innata fundamentalmente está dada por las células NK, por las células linfoides y la inmunidad innata tipo 1, y también por la fagocitosis mediada por neutrófilos y macrófagos. En la rama adaptativa tenemos entonces que básicamente está dada por los linfocitos T. En caso de bacterias intracelulares, sobre todo el perfil TH1. Vemos la inmunidad frente a los virus, que en su rama innata está básicamente dada por las células natural killer y la producción de interferones, que se puede dar, por ejemplo, por las células dendríticas plasmocitoides. Y vemos que en la rama adaptativa depende, ¿no? Si podemos lograr que la inmunidad atrape el microorganismo, el virus, antes de que infecte la célula, los anticuerpos nos pueden ayudar, pero si no es así, si ya la célula fue infectada, entonces necesitamos los linfocitos T citotóxicos.
En la inmunidad frente a los hongos, aquí vemos cómo este hongo estimula las células dendríticas para la liberación de citoquinas que van a estimular las células linfoides de la inmunidad innata en perfil tipo 3 y las TH17 que producen citoquinas similares, recordemos eso, y estas citoquinas entonces van a inducir también la atracción de más neutrófilos que nos van a ayudar a eliminar los hongos, y adicional se estimula la liberación de péptidos antimicrobianos por la barrera. Entonces es importante que la respuesta inmune se va modificando con el paso de los años. En el útero, el entorno fetal exigía que el sistema inmunológico fuera tolerante, es decir, que no reaccionara contra los antígenos maternos, ¿no? Para mantener una adecuada relación. Pero después del nacimiento, la enorme exposición repentina a antígenos ambientales, microorganismos, exige que el sistema inmune cambie rápidamente para poder que la respuesta sea efectiva ante las nuevas exposiciones. Entonces, un poquito del desarrollo y maduración del sistema inmunológico en la vida embrionaria inicia en la región aorta gónada mesonefro, como vemos aquí. A partir de la 4ª semana, las células troncales hematopoyéticas se van a desarrollar a partir del endotelio de la aorta dorsal y ya tienen capacidad de diferenciarse en las células del sistema inmunológico. En la 5ª semana, estas células hematopoyéticas van a migrar al hígado, el hígado va a aumentar de tamaño, y entre la 5ª y 10ª semana de gestación, el hígado es el principal órgano hematopoyético en el embrión, ¿no? Las células troncales después, como mencioné, pueden diferenciarse en su precursor mieloide y linfoide, y sabemos que los linfocitos T entonces van a ir, por ejemplo, al timo para completar su maduración. Los linfocitos B van a ir a la médula ósea. Importante, en el nacimiento se da una transición de un ambiente estéril, intrauterino, hacia el exterior, donde el niño se va a encontrar expuesto a una gran carga microbiana. De hecho, en el canal de parto él ingiere microbiota vaginal y fecal de la madre, y esta colonización temprana es importante porque puede determinar en gran medida el desarrollo del tracto gastrointestinal del niño y el desarrollo de su sistema inmunológico. Se va a exponer a lactobacilos, bifidobacterias, Escherichia coli, Bacteroides fragilis, Prevotella, pero también hay diferentes condiciones que pueden hacer que esta microbiota esté alterada. Por ejemplo, la constitución genética, la dieta de la madre, deficiencias de vitaminas, uso de antibióticos en el periodo perinatal. Entonces, una vez que el niño nace, sí tenemos una respuesta un poco deficiente. Por ejemplo, la inmunidad innata, los neutrófilos tienen una función bactericida débil, capacidad de adhesión reducida, con quimiotaxis reducida. Los monocitos tienen disminución de la expresión de toll-like receptor, que sabemos que son receptores de patrones moleculares, están disminuida su expresión. Hay alteración de las vías de señalización. Las células dendríticas plasmocitoides, por ejemplo, liberan menos interferón. El complemento no está en los valores de un paciente adulto, estará de 10 al 80% en comparación con los adultos, y se considera que sus niveles normales se pueden alcanzar hasta los 18 meses de edad, y las células natural killer tienen una función citotóxica reducida, ¿no? Entonces tenemos toda una inmunidad innata bastante atenuada, ¿no? En el caso de la inmunidad adaptativa tenemos una desviación documentada hacia el perfil TH2. Se ha asociado esta desviación hacia el perfil TH2 una vez que se da el nacimiento a la reducción de la producción o liberación, disculpen, de interleuquina 12 e interferón por las células presentadoras de antígeno. Y en el caso de los linfocitos B hay producción de anticuerpos reducida, y esta producción reducida puede estar dada también por la ayuda reducida de los linfocitos T, ¿no? Recordemos que los linfocitos B requieren de la ayuda de los linfocitos T para generar respuestas con alta afinidad y para poder realizar también los cambios de isotipo. Hay respuesta a antígenos polisacáridos reducida, y ahí se considera que esta respuesta a polisacáridos ocurre en la zona marginal del vaso, y el vaso no completa su maduración hasta los 2 años. Entonces puede ser por esto que la respuesta a polisacáridos se encuentra disminuida
y lo hace más susceptible obviamente a infecciones por encapsulados, por ejemplo, estreptococcus neumonía, Neisseria meningitis. Y aquí vemos, por ejemplo, una respuesta a polisacárido, solamente a polisacárido, recordar que es una respuesta T independiente. Si nosotros estimulamos el linfocito B, aquí con un linfocito T, la respuesta es fuerte, con alta afinidad y se genera cambio de isotipo. Pero si solamente no se estimula, no se estimula con un linfocito T, este independiente, esta es una respuesta de baja afinidad y sobre todo de IgM, ¿no? Y esta es la respuesta que generan los polisacáridos. Desde la niñez a la edad adulta, entonces tenemos que la protección temprana está dada obviamente por los anticuerpos que pasaron a través de la placenta y también que se confieren a través de la leche materna, la lactancia, al niño, y lo puede proteger hasta los 6 meses de vida en promedio, un poco más. Y recordemos que además de los anticuerpos, también en la lactancia materna se promueve el paso de péptidos antimicrobianos, ¿no? Que también fortalece la respuesta inmunológica del mismo. Y vemos aquí cómo posterior al nacimiento necesitamos que se dé ese cambio de perfil TH2 a TH1, que se desarrolle completamente esta respuesta citotóxica, que se desarrolle completamente el vaso, pero vemos que es algo que se va a ir dando con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, a manera de conclusiones, el reconocimiento de agentes infecciosos que está reducido en las primeras etapas de vida, como acabamos de ver, esto condiciona a los recién nacidos a ser más susceptibles a la invasión de patógenos, ¿no? Este sesgo también TH2 de la respuesta de células T en el nacimiento impulsa el desarrollo de respuesta de hipersensibilidad tipo 1 y patologías alérgicas ante antígenos en la vida temprana, ¿no? En los recién nacidos puede haber también disminución de la respuesta de vacuna porque hablábamos de que hay un reconocimiento reducido de los antígenos, lo que reduce también la inducción de memoria protectora, y a medida que este individuo va envejeciendo, va creciendo, se va a desarrollar una expansión de su repertorio de células T y B de memorias, pero activadas ¿por qué? Por infecciones, por vacunas, por microbioma, por antígenos alimentarios y antígenos inhalados. Bueno, esto era todo lo que tenía. Espero que sea de utilidad esta presentación para ustedes y muchas gracias por escucharme. Cualquier pregunta estamos a la orden. Para continuar con nuestro simposio de inmunología, tendremos el tema, el sistema inmune y el proceso de envejecimiento del mismo. ¿Hay formas de evitar su deterioro? Vemos entonces que la inmunosenescencia se define como el estado de disregulación inmune que contribuye en los ancianos a un aumento de susceptibilidad a padecer infecciones, enfermedades autoinmunes y cáncer. Se ha observado un aumento de la susceptibilidad a infecciones con nuevos agentes patógenos o emergentes, la reactivación de infecciones por herpesvirus como varicela zoster y citomegalovirus, una respuesta ineficaz a vacunas, e infecciones que se desarrollan con mayor severidad y características únicas en los ancianos. Esto, como podemos ver en esta gráfica, hay un aumento dramático en la tasa de hospitalizaciones y muertes asociados a influenza en personas mayores de 65 años. Vemos entonces que van a estar involucrados en este proceso los órganos generadores inmunes, como son el timo y la médula ósea, y el sistema inmune innato y adaptativo van a estar afectados, pero el agente principal o principal actor va a ser el linfocito T. Vemos entonces que las enfermedades infecciosas son comunes en los adultos mayores. Tenemos mayor número de neumonías, 3 a 5 veces mayores en adultos mayores que en jóvenes, influenza, infecciones gastrointestinales, infecciones intraabdominales de piel y tejidos blandos del tracto genitourinario, meningitis bacterianas y la tuberculosis, que tiene una alta tasa de exposición entre 50 y 60 años. Pero sabemos también que los ancianos sufren una susceptibilidad mayor a infecciones asociadas a la malnutrición, enfermedades comórbidas, alteraciones en la barrera de piel y otras barreras mucosas, disminución del reflejo de la tos y cambios mecánicos del sistema genitourinario que ocurren durante el envejecimiento. Sabemos que Sir William Osler, el padre de la medicina moderna, dijo: la neumonía es el amigo del anciano, refiriéndose al fenómeno que él observaba desde esa época de la gran mortalidad que la neumonía ocasionaba en las personas mayores de edad.
También tenemos que la autoinmunidad es mucho más frecuente, ya que hay un aumento de autoanticuerpos con la edad, y un estudio en adultos mayores sanos encontró un porcentaje alto de autoanticuerpos positivos en sangre. Hay una menor eliminación de las vesículas apoptóticas por los macrófagos y una alteración en la función de los linfocitos T reguladores. Por otro lado, las neoplasias tienen una incidencia y mortalidad que aumenta por arriba de los 65 años para declinar entre 85 y 90 años. Y sabemos que la inmunodeficiencia es un factor de riesgo para desarrollar cánceres. Ahora, ¿cómo esto tiene que ver con en la inmunosenescencia? Todavía es controversial. Vemos entonces que el ser humano ha aumentado dramáticamente su longevidad en los últimos años. Sin embargo, eso no quiere decir que vivamos de manera más saludable, sino que estamos viviendo más, pero con enfermedades. El mono, del cual nosotros evolucionamos, era un animal que tenía un promedio de vida de 20 años y moría ya sea devorado por animales, por la malnutrición o heridas o infecciones. Posteriormente, durante el periodo de la agricultura y la ganadería, el ser humano logró aumentar su promedio de vida hasta los 40 años. Sabemos entonces que la mayor cantidad de exposición a antígenos o infecciones ocurren durante la infancia y la adolescencia. Por tanto, aquellos seres humanos que sobrevivieran a la edad adulta ya se habían expuesto teóricamente a la mayoría de los agentes infecciosos que estaban en el ambiente local donde él vivía, y por tanto tenía una protección que lo mantendría hasta los 40 años, en donde ya él se había reproducido y por tanto no tenía un motivo evolutivo para seguir viviendo. Pues la gente moría a esa edad, pero ya se reproducían. El sistema inmune hacía su trabajo, mantenernos con vida hasta la reproducción. Sin embargo, en la edad moderna, o sea, en los últimos 250 años, la expectativa de vida se duplicó a los 80 años por los cambios en los estilos de vida e higienes. Sin embargo, el sistema inmune no ha tenido tiempo de evolucionar con estos cambios. Vemos entonces que hay teorías que hablan de cómo se induce la vejez, ya sea por el estrés oxidativo, la pleiotropía antagónica, que es decir, que el cuerpo humano después de la juventud va perdiendo la capacidad de adaptarse o de hacer selección natural en el ambiente, la reducción de los telómeros y la reducción en la cantidad de enzimas telomerasas. Vemos entonces que esto nos va a dar procesos que inician el envejecimiento, la inestabilidad genómica, el acortamiento de telómeros, alteraciones epigenéticas y la pérdida de la homeostasis de proteínas, que nos va a llevar a desarrollar un tipo de células conocidas como células viejas o senescentes, las cuales son unas células en estado de ciclo celular permanentemente detenido o en una parálisis celular irreversible, y este daño celular irreversible es a la vez una respuesta a una gran variedad de estímulos extrínsecos o intrínsecos. También es un proceso protector que previene que estas células dañadas muten y se conviertan en células tumorales, por tanto van a tener efectos benéficos pero también dañinos para el organismo, y son células que ya no pueden reproducirse, pero que no son eliminadas, sino que se van acumulando progresivamente en el organismo y que van a causar por su alteración funcional daño al organismo con el tiempo. Este acúmulo de células puede ser provocado por el mismo proceso de envejecimiento, o sea, intrínsecamente, o puede ser acelerado por diferentes enfermedades como la diabetes mellitus, que provoca un envejecimiento más rápido del organismo, y en el caso del sistema inmune se ha probado que también. Tendremos entonces que con la edad tendremos un acúmulo de células inmunes viejas que son viables, pero que permanecen metabólicamente activas, producen una gran cantidad de citoquinas proinflamatorias, factores de crecimiento y proteasas que van a causar una alteración en la función del organismo, y estas células se denominan fenotipos secretores, células SAPs. Vemos entonces que el compromiso inmune afecta principalmente al linfocito T, ya que hasta la pubertad el timo crece, pero posteriormente durante la edad adulta comienza a reducir su tamaño hasta que a los 40 años comienza su involución, y a los 65 es casi una masa atrófica llena de tejido graso. Debido a eso, el compartimiento de linfocitos T vírgenes se va reduciendo progresivamente con la edad, mientras que el espacio que queda va siendo ocupado cada vez más por células de memoria de vida larga, o en muchos casos células de memoria inmunosenescentes o que no funcionan adecuadamente, lo cual nos va a llevar a una pérdida de la competencia inmune y a desarrollar una serie de características en el anciano, que se ve una baja cantidad de linfocitos T vírgenes, una acumulación de linfocitos T viejos o senescentes que tienen una mala función, una pobre respuesta a antígenos nuevos y una acumulación de linfocitos T reguladores, pero que tampoco tienen una función adecuada.
Vemos entonces que en este resumen esquemático hay muchos cambios en el sistema inmunológico. Hay que resaltar la curación retardada de las heridas en los ancianos, la afectación de linfocitos T con una reducción en producción de linfocitos T vírgenes, un aumento en la producción y acúmulo de linfocitos T de memoria, y células efectoras pero de vida corta, mala respuesta a nuevos antígenos y a vacunas, y una involución y atrofia tímica junto con las células madre que están allí y en la médula ósea. Por otro lado, en la médula ósea el linfocito B también reduce su número de linfocitos T vírgenes, se acumulan también células de memoria que van a ocupar este nicho, y los anticuerpos que se generan van a ser anticuerpos menos eficaces, en menor cantidad y con un efecto limitado, con a la vez una respuesta reducida a los refuerzos provocados por las vacunas. Vemos entonces que en un resumen esquemático, la vejez del sistema inmune va a estar caracterizada por una afectación importante de los linfocitos T y B, una involución o atrofia del timo, cambios generales dados por el envejecimiento, y por último, un concepto nuevo denominado inflammaging o inflamación crónica provocada por la vejez. Entonces vemos que este es un hallmark o clave de la inmunosenescencia y se define como el estado crónico de inflamación de bajo grado porque progresivamente va aumentando con la edad en ausencia de enfermedades crónicas o infecciones que expliquen esta inflamación. Y para evidenciar el efecto del inflammaging y de la inmunosenescencia en la esperanza de vida de la población anciana y el riesgo de mortalidad, se creó lo que se denomina el índice de riesgo inmune, que fue un estudio realizado en población de Suecia mayor de 80 años, donde a adultos sanos se les midió diferentes parámetros inmunes, encontrando que aquellos que presentaran una relación invertida de CD4 a CD8, un aumento de linfocitos T de memoria o linfocitos viejos, una reducción en los linfocitos B y una seropositividad para citomegalovirus, tenían una esperanza de vida reducida a 2, 4 y 6 años, a una mortalidad aumentada en comparación con los ancianos que no tenían estos parámetros presentes. Vemos entonces que hay mecanismos potenciales que explican cómo ocurre la inflamación del sistema inmune o la inflammaging. Se ha hablado de que con la edad y el estilo de vida causamos un daño en nuestro microbioma, haciendo que este microbioma produzca sustancias tóxicas que van a aumentar la permeabilidad intestinal, lo cual se ha visto que es algo que pasa con la vejez. Esta permeabilidad intestinal aumentada permite la entrada de sustancias bacterianas a la circulación que van a activar el sistema inmune, provocando un aumento en la producción de citoquinas proinflamatorias. Otros fenómenos que van a aumentar la producción de citoquinas proinflamatorias de manera crónica son la falta incompleta de resolución y cicatrización después de la activación del sistema inmune que se ve con la vejez, la reactivación de infecciones virales crónicas adquiridas durante la juventud y que durante la vejez van a empezar a causar esta reactivación, sobre todo la infección por citomegalovirus, que se ha observado que causa una acumulación inmune de linfocitos T de memoria que se van a ir generando para combatir la infección, y una inflamación crónica persistente. También estas infecciones crónicas van a generar un aceleramiento en el proceso de envejecimiento del sistema inmune, generando las células senescentes en donde las del fenotipo SAPS o secretor van a causar daño al organismo, provocando un aumento en la producción de sustancias o proteínas, moléculas asociadas a daño, las cuales van a activar también la inflamación. Y por último, el incremento de grasa visceral, o sea, la panza, que todos nos va saliendo con la edad, también genera inflamación porque estos adipocitos o esta grasa blanca es un tejido hormonal productor de citoquinas proinflamatorias llamadas adipoquinas, que van a también aumentar la infiltración de lo que es el sistema cardiovascular y los órganos por leucocitos, que van a intentar reducir esta grasa, pero que al no poder controlarla van a provocar inflamación. Todo esto nos va a generar el inflammaging. Vemos entonces que será posible manipular la inmunosenescencia y reducir la mortalidad relacionada a la edad. Vemos que se han buscado varios blancos de tratamiento. Entre ellos, los más fáciles o accesibles está la nutrición y evitar la obesidad, el ejercicio aeróbico y de resistencia. Se ha buscado o se está estudiando si la vacunación en la infancia temprana con vacunas contra infecciones crónicas puede prevenir la estimulación crónica recurrente provocada sobre todo por herpesvirus, y de esta manera la acumulación crónica de linfocitos T que terminan envejeciendo y causándonos entonces un efecto, pero todavía es controversial,
vacunar a la población anciana con vacunas contra patógenos que les causan infecciones comunes y mortales, para que de esta manera se reduzca la mortalidad, pero que sean vacunas eficientes en inducir la respuesta inmune. Y actualmente ya tenemos la vacuna Shingrix del herpes zóster, que es muy eficiente, y la combinación de la vacuna parvovirus conjugada con la Pneumovac, que ha logrado reducir la mortalidad en ancianos. Por último, la reconstitución tímica, que se está estudiando utilizando hormonas y otros factores de crecimiento para estimular la regeneración del timo o detener su deterioro y aumentar la producción de linfocitos T vírgenes. Entre ellos, la interleuquina 7 tiene importancia por ser la citoquina que se encarga de activar la proliferación de los linfocitos T vírgenes y de mantenerlos con vida en el timo. Pero todavía esto es controversial. Vemos entonces que la nutrición es un factor importante, ya que evitar el acúmulo de grasa visceral y con ello lo que se conoce ahora como inflamación crónica metabólica o meta-inflammation, es importante para reducir el inflammaging y los daños acelerados provocados por el estilo de vida occidental, donde esta dieta alta en grasas, azúcares y productos refinados altera el microbioma y a la vez causa una desregulación, por tanto, del sistema inmune y una metainflamación que puede aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades metabólicas, que al mismo tiempo va a aumentar la metainflamación y, por tanto, acelerar el proceso de envejecimiento inmunológico. Para protegernos, tenemos que la ciencia está haciendo diferentes estudios de prevención con diferentes nutrientes como ácidos grasos monosaturados, ácidos omega 3, fibras dietarias, cepas probióticas y los nutracéuticos, que son un conjunto de sustancias químicas que encontradas en los alimentos que no tienen propiedades nutricionales, pero sí propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, como el caso de los carotenoides en los vegetales y los polifenoles en el vino tinto, las uvas y las frutillas. Los ancianos deben ser complementados con micronutrientes específicos que ayuden a evitar los daños provocados por la malnutrición y otros efectos comunes de su edad, ya sea con vitaminas o minerales que ellos necesiten para su nutrición. Todo esto va a ayudar. También el ejercicio físico en los últimos años ha demostrado que es capaz de reducir el avance de la inmunosenescencia. Tanto el ejercicio de resistencia como el ejercicio aeróbico actúan en el músculo esquelético, generando que él produzca citoquinas que son esenciales para el funcionamiento inmunológico. Se ha demostrado que el músculo es un órgano endocrino que produce hormonas y citoquinas, y en la parte inmunológica es importante porque por un lado reduce la masa de grasa blanca o de adipocitos blancos, reduciendo la grasa visceral, que es importante, aumentando la producción de grasa parda, que es termogénicamente activa y nos va a ayudar a quemar grasa y tiene un efecto antiinflamatorio, reduce la infiltración de los macrófagos dentro del tejido graso, como son los macrófagos conocidos como células espumosas de la placa aterosclerótica, y ayuda a que el macrófago evite caer en el fenotipo inflamatorio UM1 y permanezca en el fenotipo antiinflamatorio UM2. Sus citoquinas, interleuquina 6, interleuquina 7 y la interleuquina 15, van a aumentar la producción tímica de linfocitos T vírgenes, van a mantener estos linfocitos T vírgenes proliferando y con un mayor tiempo de sobrevida, y van a estimular la producción y el funcionamiento normal de las NK y un funcionamiento normal de los macrófagos. Vemos entonces que el efecto del ejercicio es un adyuvante inmunológico que nos va a reforzar la función del timo, reduciendo por tanto su involución. Va a ayudar a que los linfocitos T vírgenes mejoren su función, mantengan su número, por tanto nos va a ayudar a una mejor protección contra al utilizar vacunas, y va a reducir el riesgo de infección. Y se ha observado que los adultos mayores que practican ejercicio regularmente de manera adecuada tienen menor número de infecciones con menor severidad. ¿Por qué las vacunas en los adultos mayores fallan? ¿Y qué estrategias podemos utilizar para mejorar su eficacia? Fallan primero porque al recibir el estímulo inicial, a diferencia de los jóvenes, se va a generar poca cantidad de células de memoria en la fase inicial. Posteriormente, estas células de memoria van a proliferar poco, a diferencia de la persona joven, que las células de memoria siguen proliferando en el tiempo. Y a la hora de su supervivencia, estas células de memoria sobreviven por menos de 5 años, incluso algunas solo sobreviven algunos meses, comparado con los 5 o 10 años que suele sobrevivir las células de memoria, o incluso décadas, en una persona joven y sana. Vemos entonces que se han creado estrategias, como es vacunar con dosis altas de antígenos, hacer vacunas que se les dé refuerzos más frecuentes al anciano, utilizar diferentes rutas de administración que permitan una entrega prolongada del antígeno y por tanto mantener
el efecto de la vacuna por mayor tiempo, utilizar adyuvantes, que son sustancias químicas o biológicas que aumentan la inmunogenicidad o respuesta del sistema inmune, y por tanto, al haber una mayor activación, hay una mayor probabilidad de generar memoria. Se está buscando adyuvantes que ayuden a controlar la diferenciación del linfocito T, haciendo que este linfocito T virgen se convierta en una célula de memoria de vida larga o una célula folicular, que de esa manera mantenga la función en vez de una célula efectora que ataque, pero cuya vida sea corta y por tanto no tenga función a largo plazo y no nos protege la vacuna. O usar adyuvantes que estimulen los receptores de patrones de reconocimiento como los Toll-like receptor para hacer que se activen las células del sistema innato, y estas, como en el caso de la célula presentadora de antígenos, presenten mayor cantidad de moléculas presentadoras de antígenos, mayor cantidad de moléculas costimuladoras y citoquinas que activen con mayor potencia el sistema inmunológico, tanto linfocitos T y B en la parte adaptativa, generando por tanto una mayor respuesta y una respuesta más prolongada. De esa manera, diferentes vacunas se están estudiando en la actualidad, intentando mejorar su respuesta y su función en la población anciana, como es la vacuna de la influenza, el pezóster, neumococo y la fiebre amarilla. De esa manera, en un futuro necesitaremos generar un esquema de vacunación que sea específico para la población mayor de 65 años. Por último, tenemos que hay diferentes tratamientos en la actualidad que se están estudiando en diferentes estudios de investigación para retrasar la inflamación metabólica del sistema inmune, como son sustancias que maten las células envejecidas, sustancias que bloqueen la generación de células envejecidas, sustancias que inhiban la producción de citoquinas proinflamatorias en el organismo y mejoren la función inmune, y sustancias que bloqueen la vía del mTOR, inhibiendo la producción de citoquinas proinflamatorias y mejorando la respuesta de vacunas en seres humanos. Como conclusión, sabemos que la inmunosenescencia es un cambio que se da en el sistema inmune durante el envejecimiento. Estos cambios claves van a ser una capacidad reducida de respuesta a nuevos antígenos, acumulación de linfocitos T de memoria y presencia de una inflamación crónica de bajo grado conocida como inflammaging. Estas consecuencias clínicas causan mayor susceptibilidad a infecciones, mayor cantidad de enfermedades autoinmunes y de enfermedades neoplásicas. El envejecimiento va a afectar las células del sistema inmune innato y adaptativo, así como sus distintos componentes. Sin embargo, el linfocito T es el que está mayormente afectado en este proceso, tanto de manera cuantitativa como cualitativa, junto con la involución química. Actualmente, de manera clínica o individual, no se pueden medir los parámetros de la inmunosenescencia por ningún método, solamente están para estudios de investigación. Actualmente tampoco existe ningún tratamiento específico para mejorar o evitar la inmunosenescencia o sus consecuencias. Sin embargo, la dieta saludable, el ejercicio físico, la prevención con vacunas y la reducción del estrés ambiental puede reducir o detener parcialmente este proceso. El ejercicio físico se plantea como una forma de terapia prometedora en el mantenimiento del estado de salud durante el envejecimiento, y en un futuro probablemente contaremos con terapias que van a hacer cambios importantes en esto. Muchas gracias. Buenos días, hoy le comentaremos sobre la inmunidad entrenada en el marco de entrenando el sistema inmune. En las últimas décadas, importantes descubrimientos han cambiado la forma en que vemos el sistema inmune innato. Características como la especificidad y la memoria que se atribuyen al sistema inmune adaptativo ahora también se consideran parte del sistema inmune innato. Tras diversas observaciones en animales y humanos, en el año 2011, Netta denominó a esta propiedad de construcción funcional similar a la memoria inmune como inmunidad entrenada, definiéndola como una respuesta inmune innata mejorada a diferentes patógenos después de un desafío inicial que puede ser una vacuna o una infección. El fenotipo entrenado fue observado por primera vez en monocitos macrófagos y en células NK. Sin embargo, con el avance de las investigaciones, este comportamiento también se observó en células no inmunes, como las células madres hematopoyéticas, las células del estroma y de las células madres mesenquimales. Y desde entonces un número creciente de estudios han evaluado el papel de la inmunidad entrenada en la homeostasis y en la enfermedad. Nosotros, como vertebrados, hace aproximadamente 400 millones de años, comenzamos a desarrollar unos receptores de reconocimiento de patógenos. Esos receptores de reconocimiento de diferentes tipos de patrones
se caracterizan por reconocer patrones moleculares asociados a patógenos. Dentro de estos, los principales son los factores de transcripción, incluyendo el factor regulador del interferón, y de ellos principalmente el regulador 5 favorece la liberación de interferón por parte de las células que están siendo infectadas y liberación de citoquinas proinflamatorias. Pero además estos factores de transcripción participan en la diferenciación de las células, en la apoptosis y en regulación del ciclo celular. Los mecanismos que subyacen a la inmunidad entrenada no se han dilucidado por completo. Sin embargo, para que las células inmunes innatas adquieran el estado entrenado, ciertos componentes microbianos, como los lipopolisacáridos, el ADN bacteriano, los mananos, y componentes fúngicos, como son los beta-glucanos, y algunos tipos de vacunas con adyuvantes deben ser reconocidos primero por los receptores de reconocimiento de patrones para inducir cambios metabólicos y epigenéticos duraderos en estas células, que le permitan actuar de manera eficiente durante una segunda infección. Podemos indicar que la inmunidad entrenada puede ser subdividida en inmunidad entrenada central y periférica. La inmunidad entrenada central es la más duradera y ocurre cuando estímulos como los betaglucanos o la vacuna BCG es colocada a una persona, se va a la médula ósea y se reprograma a las células madres totipotenciales. En algunas ocasiones también se va a las células madres de la epidermis y cuando viaja hacia el estímulo de las células NK y macrófagos se produce un estado de hiperinflamación. Cuando se desea estimular la inmunidad entrenada hay que tomar dos aspectos. Si el estímulo es muy intenso, se puede estimular el rechazo de células, tejidos y órganos de los trasplantes. Se puede estimular enfermedades autoinmunes, enfermedades inflamatorias intestinales o de hipersensibilidad y en algunos casos complicaciones cardiovasculares y aterosclerosis. Si la inmunidad entrenada es defectuosa, que induce tolerancia, entonces somos más susceptibles al desarrollo de cánceres, de infecciones y de sepsis. Durante la inducción de la inmunidad entrenada, las células inmunes innatas experimentan cambios en el metabolismo celular. La inmunidad entrenada induce diferentes vías metabólicas, como la síntesis del colesterol, el metabolismo de los aminoácidos, pero la más estudiada es la vía de la glucosa, una vía glucolítica. El aumento en el consumo de glucosa con la producción de lactato y disminución de la fosforilación oxidativa es esencial para la inducción del fenotipo entrenado en monocitos y macrófagos. Todavía no está claro cómo la inducción de la glucólisis conduce a exactamente los cambios epigenéticos en la arquitectura de la cromatina, pero se sugiere que la acumulación de acetil-CoA produce la acetilación de las histonas, cuya modificación permite un acceso más rápido de los factores de transcripción a las regiones promotoras y potenciadoras de los genes proinflamatorios que codifican para la producción de citoquinas proinflamatorias como interleuquina 6, factores de necrosis tumoral e interleuquina 1 beta, que desempeñan papeles fundamentales en la supresión de patógenos no relacionados tras una segunda estimulación. En la actualidad ya conocemos diferentes formas de inductores de la inmunidad entrenada, como son los peptoglicanos, que son componentes importantes de las paredes de las bacterias gram positivas y gram negativas, los beta-glucanos de las paredes de los hongos, y además tenemos ya detectados inhibidores de la inmunidad entrenada, como son la rapamicina,
la fluvaxtina y el vorinostat, que son utilizados en medicina en la actualidad. En la actualidad la evidencia muestra que múltiples inductores de la inmunidad entrenada son capaces de producir una protección cruzada, como es el caso de protección por los lipopolisacáridos del estafilococo aureus o de las flagelinas para los estreptococcus pneumoniae, en el caso de los betaglucanos para el estafilococo aureus o el estreptococcus pneumoniae, y las islas de citoquinas unidas con fósforo A, G producen protección contra Escherichia coli y el virus de la influenza. Cuando se estudian los monocitos y macrófagos estimulados por la vacuna de BCG, se observa que en un grupo de monocitos se estimula la trimetilación de la histona 3, que produce un efecto potenciador de la inmunidad. Esto también se observa en lactantes vacunados con BCG, donde al principio de la vacunación, tanto las células monocíticas como NK están presentes con un bajo número de moléculas de proliferación celular como el CD69 y un número mayor de linfocitos TH17, muy poco de TH1, y a las 2 a 3 meses de post-vacunación, las células monocíticas y macrofágicas y las NK tienen gran cantidad de moléculas de proliferación y el fenotipo de las células T de TH1 va cambiando, de TH17 va cambiando a TH1 y aparecen los primeros linfocitos T citotóxicos. Después de un año de la vacunación, tanto los monocitos como los NK vuelven a su estado basal, pero la población de TH1 es la que predomina y de linfocitos T citotóxicos en el estado de protección inducida por las vacunas de BCG. En este contexto podemos observar entonces que para utilizar vacunas basadas en la inmunidad entrenada se necesita obtener inductores como los antes mencionados que se unen a los receptores de patrones para inducir una reprogramación epigenética, una sobreproducción de genes de la glicólisis, cambios en el metabolismo y liberación de citoquinas proinflamatorias para inducir inmunidad entrenada. Si a esto además se le une un antígeno específico, se puede estimular la inmunidad adaptativa, que junto con la entrenada va a tener un sistema de protección mucho más eficiente y de larga memoria por parte de la adaptativa que va a proteger al individuo que ha sido vacunado. En estos tipos de vacunas podemos utilizar estimulantes o adyuvantes que mejoran la calidad de la respuesta inmune en la inmunidad entrenada. En este contexto, en la actualidad, en los pacientes con múltiples infecciones respiratorias o del tracto genitourinario, ya utilizamos moléculas inductoras de la respuesta entrenada para poder mejorar y disminuir las afecciones respiratorias o urinarias con estímulos de lisados bacterianos que tienen efectos sobre la respuesta inmune entrenada. Podemos entonces decir que la nueva terapéutica, que se llama nanoinmunoterapia, nos permitirá tratar de 1. Inhibir la inmunidad entrenada en algunos casos para evitar enfermedades, o 2. Promover la inmunidad entrenada para evitar las neoplasias, sepsis e infecciones en algunos grupos de pacientes. En estudios poblacionales realizados en el Reino Unido, en Dinamarca y en Filipinas, con vacuna de BCG, se ha visto que un segundo estímulo con lipopolisacáridos, con Candida albicans, con estafilococo, con Escherichia coli, con toxoide tetánico o con polio, produce un aumento de citoquinas proinflamatorias que son necesarias para modificar e inducir la inmunidad entrenada. En los estudios de Messina
del 2019, él muestra los efectos de la vacuna de BCG en el número y función de las funciones heterólogas de los linfocitos T, CD4, CD8, linfocitos T reguladores y linfocitos B. Llama la atención el aumento de linfocitos T, TCR gamma delta, que son primitivos, el aumento de interferón gamma y factor de necrosis tumoral alfa, el linfocitos T, CD4 de memoria, y además del aumento de interleuquina 2 y 13 por linfocitos T, CD8, o sea, citotóxico, y un aumento de las células linfocíticas T reguladoras en 2/3 de pacientes con diabetes tipo 1 post vacunación. Y en el caso de linfocitos B, describe que hay un número proporcional igual a los pacientes que fueron vacunados de los que no fueron vacunados con BCG. En el caso de la respuesta de anticuerpos a este tipo de vacuna, como la BCG, en el caso de vacunar posteriormente con hepatitis B, hay un aumento persistente en el número de anticuerpos contra hepatitis B en los pacientes que fueron vacunados con BCG. En el caso de la influenza, hay un aumento de los títulos de anticuerpos en los pacientes que fueron vacunados con BCG. En el caso de los pacientes que fueron secundariamente vacunados con polio, hay un aumento en el título de los anticuerpos contra polio, posteriormente a ser vacunados, pero no encuentras diferencia en los pacientes vacunados posteriormente con vacuna conjugada de neumococo, 7 valente o 13 valente, o en el caso de muchas vacunas bacterianas como hemófilo influenza o los toxoides tetánico o difterico o el toxoide de Bordetella pertussis. Podemos entonces recoger la información anteriormente mencionada y en el caso particular del SARS-CoV, nosotros podemos intentar inducir una respuesta inmune más fuerte cuando a estos pacientes de SARS tienen una historia previa de vacunas con BCG. Lo podemos observar en la siguiente diapositiva. En individuos con factores como la edad, el sexo, el fumar, la obesidad, que tienen comorbilidades pulmonares como hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes o factores genéticos, se podría tratar de inducir con una vacuna de BCG una respuesta innata altamente mucho más agresiva para bajar la viremia viral, hacer fagocitados los virus y producir individuos con menor cantidad de síntomas y menor procesos inflamatorios que permitan sobrevivir al paciente. A diferencia de los pacientes que tienen una baja respuesta innata porque no tienen inmunidad entrenada, hay una alta viremia con signos de hiperinflamación severo y que lo conllevan secundariamente a la muerte. Eso se lograría, pues, como mencionamos, poniendo dosis de vacunas, como el caso de la BCG, para inducir una respuesta secundaria mucho más activa por una reprogramación epigenética y de los cambios metabólicos de la glicólisis en la célula y con una trimetilización de las histonas que favorecerá los genes que producen citoquinas proinflamatorias. Este refuerzo lograría entonces controlar más rápidamente y responder más rápidamente a la infección por el virus SARS-CoV-2, lo que haría y produciría en los individuos un momento temporal de protección mientras llegan vacunas específicas para este tipo de microorganismos. Conclusión, en este tipo de refuerzos a través de la BCG se ha observado una reducción importante en la mortalidad infantil por otras causas de enfermedades, una resistencia a adquirir nuevas enfermedades infecciosas y aparte de eso, tener la capacidad de conocer a través de este estudio cómo potenciar las manifestaciones de los efectos heterólogos inducidos por la BCG y reconocer los mecanismos implicados en la protección por vacunación de la población infantil con BCG. ¿Qué cosas quedan en el futuro? Pues
realizar estudios más definidos para ver qué otro tipo de vacunas pueden tener la capacidad, como la BCG, de estimular la inmunidad entrenada. Muchas gracias. Hasta luego.